Quiero aprovechar para contarles que hoy vamos a leer uno de mis textos favoritos y de verdad tengo algunos favoritos, tal vez tengo un arsenal como de 20 textos favoritos. Sin embargo, Romanos 12 no solo es favorito, sino central, y les voy a explicar por qué. Porque habla de la transformación que tiene el cristiano. Cuando el Señor viene a la vida de un ser humano, lo cambia por completo, le da una nueva naturaleza, pero hay un proceso que es la renovación de nuestra mente. Hoy vamos a hablar de ese proceso que tiene que ver con el tema de los hábitos, y por eso Romanos 12, 1, 2, 9 y 21, Pablo nos da la clave para iniciar un nuevo hábito, cambiar nuestra mente. Y luego nos explica cómo podemos alcanzarlo, nos da una lista de hábitos que debemos de adoptar como hijos de Dios. Es una lista de cosas que nos va a decir, como hijos de Dios, esto deberíamos de hacer, no acomodarnos, no amoldarnos, no ajustarnos a este mundo, sino ser transformados. ¿Cómo? Mediante la renovación. Diga conmigo ahí en el carro donde va, amigos, aquí juntos, usted donde está en el bus, diga conmigo, renovación. Así es, renovación. Y si querido amigo, usted va en carro y alguien dice, este tipo está loco, usted solo sonríale y dígale, renovación. La renovación de la mente. La renovación es esa forma de pensar distinta que el Espíritu Santo nos da cuando nos exponemos a la palabra del Señor. Sin más, vamos a ver la presentación de la cortina y arrancamos con la lectura con la voz de nuestra querida Nikki de Morales. ¡Au, au, au! Ah, no, eso es 300. ¿Qué pasó? El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Pon atención a este texto porque es uno de mis favoritos de la Biblia, Romanos 12. Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Nuestro amor debe ser sincero. Aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno, dice el verso 9. Amémonos unos a otros con amor fraternal, respetémonos y mostremos deferencia hacia los demás. Si algo demanda diligencia, no seamos perezosos. Sirvámonos o sirvamos al Señor con espíritu ferviente. Gocémonos en la esperanza, soportemos el sufrimiento, seamos constantes en la oración, ayudemos a los hermanos necesitados, practiquemos la hospitalidad. Bendigamos a los que nos persiguen, bendigamos y no maldigamos. Gocémonos con los que se gozan y lloremos con los que lloran. Vivamos como si fuéramos uno solo. No seamos altivos, sino juntémonos con los humildes. No debemos creernos más sabios que los demás. No paguemos a nadie mal por mal. Procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo. Si es posible y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. Y por último, 19 dice, no busquemos vengarnos, amados míos, mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer. Si tiene sed, démosle de beber. Si así lo hacemos, haremos que éste se avergüence de su conducta. No permitamos que nos venza el mal. Es mejor, venzamos al mal con el bien. Así que amigos, esto es lo que Dios nos está trayendo a través del contenido que nos está hablando a nuestro corazón. Y como les decíamos en la introducción, Romanos 12, lo que hace el apóstol Pablo es hacernos entender a nosotros cómo viene la transformación verdadera de un genuino cristiano, o sea, de una persona que ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque cuando el Señor, les decía al principio que cuando el Señor viene a tu vida, Él lo que hace es darte por completo una nueva naturaleza a raíz o como consecuencia de haberle entregado tu vida a Cristo. Cuando Él viene a tu vida, cuando tú te arrepientes de tu manera de vivir, tienes esa revelación y sabes que realmente sí soy un pecador, realmente he fallado, realmente he pecado y me pongo de acuerdo con Dios y acepto que lo que Él dice que es pecado y entonces Él entra a tu corazón, Él te da una nueva naturaleza. Entonces vas a cohabitar constantemente con una antigua naturaleza y vas a tener una nueva naturaleza, ¿de acuerdo? Sin embargo, como cristianos empezamos a caminar y a madurar, pero el cambio no se da, la madurez no se va, sino hasta que nosotros nos dejamos transformar mediante la renovación de nuestra mente. Y es aquí, amigo, cuando nosotros tenemos que descubrir el poder de Romanos y después ver todos los pasos que nos dice el apóstol Pablo para ir cambiando. Y esto creo que es fundamental, Nikki. A mí me gusta mucho el texto de Romanos 12 porque tiene que ver con la renovación de nuestra mente, así como lo explicabas tú, Antonio. Yo puse un timón de barco en el comedor de la casa que dice Romanos 12 porque es un texto que a mí me representa la conducta correcta
del resultado lógico de la salvación. Y es que cuando lo vemos así, entendemos que como creyentes nuestra posición en Cristo no puede ser cualquiera, porque la verdad que a causa de que Cristo padeció en la cruz es que viene nuestra salvación a la vida y nos hace entregarnos al Señor. Así que en sacrificio vivo, en cuerpo y en alma, en espíritu, en todo lo que conlleva mi conducta humana. Y cuando hablamos de sacrificio vivo, yo quisiera hacer énfasis ahí que a diferencia de los sacrificios de animales que se hacían antes, el creyente ofrece su vida en sacrificio porque Cristo ya pagó el precio por mí en la cruz. A mí me gusta mucho contarles de mi esposo Bobby. No es que me guste hablar de él, pero yo entiendo mucho el amor de Dios por medio del pacto matrimonial. Y saben que cuando él empezaba él se enamoró de mí perdidamente, o sea, fue amor a primera vista. Y él quería agradarme de tal manera, éramos unos niños y él compró una chaqueta muy costosa para mí. Era una chaqueta que no podíamos pagar porque éramos muy jóvenes. Y él se dedicó a llenarme de regalos, de amor, y fue un enamoramiento tan intencional, tan sacrificial. Yo hasta la fecha supe que esa chaqueta la compró con los ahorros de sus tíos de los estados que le traían dólares. Hasta ahora nos venimos con el dinero de la gasolina. Y cuando decidimos unir nuestras vidas en matrimonio, yo lo amé a él porque él me amó primero. Entonces, yo un día no me puedo despertar y decirle a Bobby, yo te amo porque yo firmé ante la ley y la ley me obliga a amarte, y si yo no te amo, yo voy a tener problemas con la justicia. Yo a él le correspondo el amor que él me dio primero. Y entonces, por medio de ese pacto matrimonial, yo entiendo lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Él me amó primero, pagó el sacrificio. Entonces, yo devuelvo con mi conducta por puro amor, no por ley. Entonces me vuelvo yo sacrificio vivo ante el Señor, porque Él me amó primero. Y entonces cuando comprendemos eso, nuestra manera de actuar y de pensar no puede ser la misma. Así es. Y sabes una cosa, bueno, estaba pensando en el verso 2 que dice, y no adopten, que tiene que ver con conformarse, de ahí viene también la palabra, conformarse al mismo patrón de comportamiento de otros. Todo el mundo lo hace igual, yo pues no se va a notar si yo lo hago diferente. No adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación. Y la raíz de esa palabra renovación es un completo cambio para mejora, completo cambio para mejora. Por medio de un completo cambio para la mejora de su mente, para que logren comprobar, compruébenlo, vívanlo. La idea es de que nosotros podamos estar seducidos por comprobarlo, cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Es bueno, es agradable, es perfecto para nosotros. Y así es de que si algo demanda diligencia, como dice más adelante, si se tienen que poner las pilas, pónganse las pilas, esfuércense, trabajen duro, sean diligentes, no seamos perezosos, no seamos indolentes. Gocémonos en la esperanza que hay en Cristo, pero también trabajemos duro. Y sabes, Aner, cuando decís eso, el verso 3, un breve pasaje que omitimos intencionalmente para poder enfatizar otros, el verso 3 nos habla del correcto concepto que debemos tener nosotros. Y luego Pablo comienza a instruirnos en cómo deberíamos de tratar a los demás. Entonces es solamente cambiando la forma de pensar que tenemos, cambiando la forma de pensar que tenemos de nosotros, podemos tratar bien a los demás. Y por eso se atreve Pablo a decirnos, bendigamos a los que nos persiguen. Bendigamos y no maldigamos. ¿Y saben qué está haciendo esto? Está diciéndonos, solamente cambiando su forma de pensar a la que normalmente se maneja en una sociedad, a tener la forma de pensar de Cristo, ustedes van a poder amar de una manera, como decía Nikki, sacrificial. Van a poder dar su vida, no solamente por el que aman, sino también por aquel que ustedes no conocen. Y esto fue lo que vino a hacer Cristo. Y por eso Pablo nos podía estar diciendo con toda autoridad moral y espiritual, ustedes tienen que cambiar su manera de ver las cosas para poder hacer lo siguiente. Van a tener que amar a aquellos que les hacen mal. Van a tener que pagar el mal que les hacen
con un bien total. Y ustedes van a poder entender que después es delante de Dios donde se ajustan las cuentas. Ustedes no tienen que hacer esto. Ustedes amen a los demás y por eso dice, en cuanto sea posible, en ustedes estén en paz con todo. En cuanto sea posible, ustedes no es que se tiene que dejar dominar, no es que se tiene que dejar manipular, pero en cuanto sea posible, usted puede tratar a los demás diferente porque, Antulio, cambiamos nuestra forma de pensar. Y déjame contarte y sumarme con un comentario que viene de Romanos 12:1, porque fíjense que para entender Romanos 12:2, antes hay que comprender Romanos 12:1, porque al principio dice, por lo tanto, hermanos, tomen en cuenta la misericordia de Dios. Ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O sea, primero, Dios nos está diciendo a nosotros, o sea, ese es el culto racional. Eso es lo que nosotros hacemos de manera racional. Decimos, yo tengo que entender como cristiano que me voy a negar a mí mismo. Voy a decir no a lo que yo quiero hacer, no a mi naturaleza, no a criticar, no a vengarme, no a juzgar, no a todo lo que por naturaleza yo quisiera hacer. Y tengo que presentarme a mí mismo y ese es mi culto racional y decir no. Y en adoración me presento como un sacrificio santo, vivo, escuchen esto, vivo, santo y agradable a Dios. Ahora, ¿qué es un sacrificio vivo? Eso para mí es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando uno sacrifica algo en un altar, regularmente es algo muerto. Pero pues poner algo vivo en el altar es algo cuando, por ejemplo, solo pónganse a pensar en un churrasco, en una churrasquera. A poner eso, churrasco. Es que, cállate, no me que acaba de ser su cumpleaños, que acaba de cumplir 36 años. No me bien, por favor. El churrasco. Regresemos al churrasco. Entonces imagínate, pones el cochito en la churrasca. En un altar uno pone carne que ya no está viva. O sea, el animal no está vivo para poderlo cocinar. Aquí nos dice que nosotros nos presentemos como sacrificio vivo. O sea, con todo lo que estamos vivos, conscientes, nos presentamos nosotros ante un altar al sacrificio, de sacrificio a Dios. O sea, obviamente no es literal. Sin embargo, es la forma en que nos presentamos. Y después dice, santo y agradable a Dios. Y de ahí arranca, no se amolden a este mundo actual. O sea, primero me tengo que negar a mí mismo, negar a lo que yo quiero hacer. ¿Saben por qué? Porque yo quiero expresar, decir, pensar, hablar, vengarme, ¿verdad? Hacer cualquier cosa en mis fuerzas. Y aquí es cuando el apóstol Pablo dice, no lo hagan. No, y tengo un comentario que me llama la atención. Dice, en otra traducción lo expresa así, no vivan conforme a los criterios del tiempo presente. O sea, hay criterios de este mundo, de este tiempo. Por el contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie la manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. O sea, si nosotros no cambiamos la manera de pensar, no cambiamos la manera de vivir. Y si no cambiamos la manera de vivir, no podemos entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y eso le da vuelta por completo al cristianismo y a la manera de ser transformado. Y hoy estamos hablando de ciclos positivos. Así es. Y me hace pensar lo que tú decís con la santificación. Y es que cuando nosotros vivimos la santificación, empieza por la muerte de cruz, de Cristo en la cruz, que nos hace apartados. Nos empieza un proceso de santificación. Entonces, yo lo veo como un ciclo positivo porque es obtenida por la muerte de Cristo, es progresiva en nuestro diario vivir y llega al final y se obtiene cuando somos transformados por medio de la imagen de Cristo en su segunda venida. Entonces es un proceso de ciclos positivos que vivimos todos los cristianos en una santificación perfecta. Así es. Y otra cosa que me llamó también la atención en el verso 17 que leímos, no paguemos a nadie mal por mal, procuremos hacer lo bueno, es decir, lo que es honorable a los ojos de todo el mundo, en la presencia de otras personas. Si es posible, aquí es un tema que me gusta mucho que dice si es posible y conjunción, si es posible y en cuanto depende de nosotros, vivamos en paz. Hagamos todo nuestro esfuerzo, pero nosotros pongámoslo como una meta, estar en paz con todos y no devolver mal por mal. Vaya con Dios. Y déjenos contarles que estamos con este libro de Craig Groeschel, El Poder para Cambiar. Y yo quisiera pedir a mis amigos de producción si ellos tienen el video a la mano para poder poner la introducción de este material, porque tal vez ya se nos olvidó. Si tuvieran el video sería genial, tal vez nos confirman para poderlo poner. ¿Pero por qué? Craig Groeschel, que es autor del bestseller del New York Times, El Poder para Cambiar, domina los hábitos más importantes, nos ha estado trayendo a nosotros muchas cosas. Y hoy vamos a ver en principio el número 15, que está muy, muy interesante. De hecho, la cátedra del autor de hoy nos explica el ciclo de un hábito.
Y es señal, anhelo, respuesta, recompensa. Señal, anhelo, respuesta, recompensa. Y como la repetición de este ciclo suficientes veces se vuelve automático y se convierte en un hábito. O sea, podemos automatizarlo y seremos retados a observar qué ciclos positivos debemos reforzar y qué cuáles negativos debemos de eliminar o sustituir. Y eso es fundamental, querido amigo. De eso vamos a ver el día de hoy. Así que nuestros amigos en producción nos dirán si tienen el video. Así que veamos el video y luego Nicky nos inicia la lectura del día de hoy. Veamos. Si quieres romper los ciclos negativos, aplica hábitos que cambiarán tu futuro. Haz que tu día sea mejor descubriendo el poder para cambiar. ¿Y qué es un hábito? Un hábito es básicamente el piloto automático del comportamiento. Los hábitos funcionan con la forma en que funciona tu cerebro. Escucha bien, ¿en qué funciona tu cerebro? Tu cerebro está diseñado para conservar la energía, queriendo que las cosas sean fáciles. Por eso a tu cerebro le encantan los hábitos. Los hábitos te permiten actuar sin pensar. Imagínense, actuar sin pensar, qué fácil. Un hábito permite que el comportamiento bueno o malo ocurran sin que tu cerebro tenga que hacerse cargo. Hacemos cosas sin tener que pensar en ellas, hacemos cosas sin tener que decidir hacerlas, como lavarse los dientes, por ejemplo. Cuando te cepillas los dientes, no estás pensando, bueno, voy a empujar este cepillo de dientes hacia arriba, sí. Eso ha funcionado. Ahora hacia abajo, sí, hacia abajo. Y tal vez hacia arriba otra vez. Creo que sí. Y abajo, ahora cambiemos hacia arriba. Empuja a la derecha, a la izquierda. No, te cepillas los dientes con el piloto automático del comportamiento. No piensas en ello, simplemente lo haces. Un hábito es un comportamiento en el que caes automáticamente sin que tu cerebro participe de forma plena en la toma de decisiones. Y las muelitas debes cepillar con un movimiento circular. ¿Cómo nacen los hábitos? La mayoría de los expertos dicen que establecemos los hábitos a través de un ciclo de 3 pasos. Número 1, señal. Número 2, respuesta. Y número 3, recompensa. Personalmente, me gusta el cuarto paso que James Clear en su libro Hábitos Atómicos añade. Señal, anhelo, respuesta y recompensa. La señal es un desencadenante que le avisa a tu cerebro para que entre en piloto automático y, ¿sabes qué? Se comprometa con el hábito. El anhelo es la necesidad física, mental o emocional que la señal te lleva a querer satisfacer. La respuesta es el comportamiento en el que caes habitualmente. Y la recompensa es cómo te hace sentir este comportamiento. Ahora, dice el autor, si el comportamiento te produce placer, tu cerebro decide que es un ciclo que vale la pena recordar para el futuro. En la próxima ocasión que aparezca la señal, tu cerebro te dirá, oye, tonto, conozco una forma. Oye, bobo. 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 ¡Anda para allá! Anda para allá. Ay, perdón, queridos amigos, pero anda para allá, bobo. Vamos, mira. Estos amigos de producción están riendo. No me dejan leer. Anda para allá, bobo. Conozco una forma de sentirnos bien ahora mismo. Voy a repetir esta parte. Es que quiero que leamos esta parte. Dice, cuando eso aparece, la señal, tu cerebro te dirá, oye, tonto, conozco una forma de sentirnos bien ahora mismo. Y te llevará al comportamiento que funcionó la última vez. Si se repite el mismo ciclo señal anhelo, respuesta recompensa, suficientes veces el proceso se volverá, adivine qué, automático. La señal creará una poderosa sensación de anticipación. La señal y la recompensa se entrelazan, así que nacerá un hábito. Así es. Estos son algunos ejemplos de ciclos de malos hábitos. Vamos a citar algunos de ellos. La señal es unos minutos de inactividad, te quedas sin hacer nada. El anhelo es entretenerme. La respuesta es entrar a las redes sociales desde el teléfono. La recompensa es una descarga de dopamina en el cerebro. Escucha este otro ejemplo. Señal, un día duro de trabajo. Bueno, ¿cuántos no han tenido? Anhelo, alivio del estrés. Respuesta, beber alcohol. Recompensa, escapar pensando en el bobo de tu jefe. Señal, pasar por un local. Dijo el autor. Señal, pasar por un local de comida rápida de camino a casa. Anhelo, comida con grasa reconfortante. Respuesta, recoger la comida en el autoservicio y
engulirla en el auto. Recompensa, otra descarga de dopamina que se siente bien, exquisito, delicioso y sabroso. Eso lo agregué yo. Y así es como inicia y termina el ciclo de un hábito. Y queridos amigos, de eso estamos hablando de hoy. Y quiero que tomemos juntos como presentadores hoy lo que leyó Ricky. Y hablemos de esas 4 cosas y las podamos repetir. ¿Qué te parece si en el orden Ricky, Por favor. Ricky, por favor. Agner, Nicky y yo podemos leerlo cuando dice la señal? Escucha eso porque Perfecto. creo que es central. Ok, comienzo. La señal es un desencadenante que le avisa a tu cerebro para que entre en piloto automático y se comprometa con el hábito. El anhelo es la necesidad física, mental o emocional que la señal te lleva a querer La respuesta. La respuesta es el comportamiento en el que caes habitualmente. Y la recompensa es cómo te hace sentir el comportamiento. Este ciclo, queridos amigos, el que está proponiendo él, y nos decía Agner cuando él le tocó leerlo, es el 4º paso que James Clear añade. Eso señala, anhelo, respuesta, recompensa. Eso es lo que forma un hábito finalmente. Eso es lo que hace que el hábito se forme en nosotros. Entonces, ¿es un hábito que es positivo o que es negativo? ¿Verdad? Porque también eso lo podríamos aplicar a ejercicio. Si nosotros decimos, empiezo a hacer el hábito del ejercicio, empiezo a sentir, porque uno hace ejercicio un día y siente toro. Oh, ¿A vos? toro. Poderoso. Vos te sentís Toro. toro siempre. Me siento Toro. Se De corazón. Vos aunque no vayas De al corazón. gimnasio, te sentís Yo toro. me miro y digo, Ricky sí estoy sé. toro. No, pero ese es un hábito igual. O sea, si vas, por ejemplo, ¿verdad? Solo te ponete a pensar, o sea, la señal, ¿verdad? Voy al gimnasio, tengo el anhelo de bajar de peso, de hacer ejercicio, sentirme más fuerte. La respuesta del primer día entreno, me duelen los músculos. ¿Cuál es la recompensa? La sensación que me hace sentir. Es un ciclo, ¿es negativo o es positivo? Y eso es lo que va formando el ciclo en nuestra mente. Porque Dios nos diseñó, Él nos cableó de esa manera. Y creo que el autor nos está proponiendo esto para que nosotros entendamos y veamos esas señales y decir, estos hábitos tengo que sustituirlos, tengo que cambiarlos. Decía un autor que los hábitos no son nuevos hábitos, sino se sustituyen, porque ya tenemos hábitos que están hechos. Por ejemplo, si uno tiene el hábito de no hacer ejercicio, no hay que hacer un nuevo hábito, hay que sustituirlo por hacer ejercicio. Y resaltar la clavícula con orgullo. Así es. A mí me encanta este libro, la verdad me lo estoy disfrutando. Si usted lo puede adquirir, enhorabuena, porque aquí hay ejercicios en donde usted puede escribir cosas que son lógicas, pero que en realidad muchas veces no hacemos. Y un complemento que yo le veo mucho a este material es Educados con Amor. Yo tuve en mis manos un material del método clásico de educación de talentos escrito por su presidente y fundador Shinichi Suzuki. Y este método me sirvió, llegó a mis manos gracias a Ruby Borror, es la maestra de piano de mis hijos, a quien les mando un gran abrazo. Y ella puso este material en mis manos y acá el profesor quiere probar con la educación infantil que enseñar a los niños no necesariamente es para sacar los genios, sino que se puede enseñar a los niños por medio de la música, de tocar el violín, para aumentar sus capacidades. Y acá este profesor habla de muchos métodos, de este método Suzuki que ha utilizado en niños con capacidades diferentes. Por ejemplo, niños que no pueden ver, que son lentos, que tienen problemas de escucha. Y a raíz de la repetición de estos ciclos positivos, como estamos hablando hoy de la música, ellos han logrado crecer su capacidad a manera de que se ejercitan. Entonces, aquí Greg Rochelle habla de ser muy intencionales en lo que nosotros queremos hacer para poder generar estos ciclos y poder aprender y mejorar nuestras capacidades. Y yo decidí poner el piano. Conseguimos un piano. Eso. Y lo pusimos en el camino que va del comedor a la cocina, ahí haciendo estorbo. Entonces yo dije, bueno, si este profesor dice que es conforme a ciclos, yo voy a poner el piano por donde pasan mis hijos. Y han visto ese meme de cuando trato de mandar un mensaje de voz y están los niños ahí haciendo orquesta. O sea, mis niños, si yo quiero platicar con la visita, tocan piano. Si yo quiero ver Vaya con Dios en la cocina, tocan piano. Si yo quiero platicar con mi esposo, tocan piano. Y así han ido mejorando sus capacidades por medio de la implementación de ciclos positivos. Así que me encanta que podamos tocar estos temas porque sin darnos cuenta, automáticamente nuestro cerebro puede adquirir grandes capacidades por medio de la repetición. Y sabes una cosa, Charles Duhigg en su libro hace varios años haciendo una investigación dijo precisamente esto, ¿no? Póngale atención a la señal. Hay una señal cuando iniciamos un nuevo hábito, un buen hábito o un mal hábito. Hay una señal. Presta atención al lugar donde estás, al tiempo, los amigos con los que estás. Presta la atención.
Aquí, después James Clear en su libro Hábitos Atómicos sacó esta otra cosa que se llama el anhelo. A mí me dan ganas, ponle atención a la señal, pero también presta atención a eso que te despierta, ese deseo, ese anhelo, esas ganas. Y por último, también te quiero comentar algo. En el libro anterior, Craig Rochelle, que sacó, se llama Gana la guerra en tu mente, gana la batalla en tu mente, mencionaba que nuestro cerebro tiene ciertas rutas, así como cuando él mencionaba ahí el ejemplo de la nieve, aquí lo vamos a poner como un pantano, uno va manejando en un pantano y hay ciertos carriles ya o lugares donde hay carreteras rurales, ¿verdad? Donde hay ciertos surcos y me subo al surco y en ese surco voy. El mismo surco me va llevando. De esa manera funciona nuestro cerebro ciertas rutas mentales. Presta atención, hay cosas que realizas y que las realizas todo el tiempo, que ya ni siquiera uno le presta atención. Cosas en reacciones o hábitos que ha ido tomando uno. Yo, por ejemplo, cuando estoy un poquito estresado en el trabajo, ¿cómo ustedes? Voy a buscar galletas y son cosas que se dan de manera muy natural. Entonces, prestémosle atención a la señal, Toro. Y ¿saben qué? Me gusta esto. Estos son de mis libros favoritos. Créame, cuando comencé a leer este libro, Charles Duhigg, James Clear, de mis favoritos. Y también me recordó un libro que escribió Brené Brown, que se llama Rising Strong, levantándose aún más fuerte, donde ella habla cabalmente de esto. Ella es una socióloga, investigadora también, que lo que está dándose cuenta es cómo realmente funciona el cerebro. Y básicamente es, hay un vacío en el cerebro, ¿verdad? Donde tenemos punto A, punto B, y nosotros decidimos qué poner en ese vacío. Si no hay una explicación, nosotros decidimos qué pensar. Cuaja, sí, cabe ahí, lo pongo. Y entonces nosotros tomamos decisiones de qué pensar y cómo pensar. Pues esta autora también decía, entonces nosotros para cambiar la manera de pensar tenemos que poner otra pieza ahí donde estaba esa pieza de rompecabezas en nuestro cerebro, tenemos que quitarla y cambiarla por otra que haga aún más sentido. Y eso es lo que uno hace con los hábitos. Cuando nosotros tenemos ansiedad y tenemos la necesidad de quejarnos como un método de desahogo, la alternativa aquí sería, ¿sabe qué? ¿Qué tal si se desahoga con Dios? Deje de quejarse con la gente, desahógese con Dios y le dice, Señor, no entiendo esto, y comience a hablarle a Dios. Lo que va a comenzar a suceder es que usted va a cambiar ese mal hábito de la queja y lo va a sustituir con una conversación con Dios. Y tarde o temprano, ¿sabe qué va a suceder? Que usted va a tener mejor conversación con Dios que la necesidad de tener una queja. Y entonces vamos a haber cambiado un hábito, Antonio. Y si un hábito es básicamente el piloto automático del comportamiento y los hábitos funcionan con la forma que funciona tu cerebro, y escuchamos que lo que nuestros amigos nos dicen, por ejemplo, lo de los surcos. Ajá. Cuando yo escuché a Craig Rochelle hablando de los surcos, me pareció algo tan fácil de entender, de digerir en mi cabeza, porque uno hace esas rutinas mentales, son esos surcos mentales y caemos de manera automática. Él dice aquí, y me llama la atención eso, como si el comportamiento te produce placer, tu cerebro decide que es un ciclo que vale la pena recordar para el futuro. Y entonces lo va a hacer. Eso de, estoy en la oficina, estoy cansado, estoy estresado, voy y me tomo una galleta y me doy mi premio. Yo, mi galleta chiqui, me como yo. Yo tengo mis chiqui en un botecito y es mi premio de cansancio, ¿verdad vos? Y entonces ahí está mi chiqui. Entonces agarro mi chiqui y feliz. Pero la mitad la regalo, solo la mitad me como, va. Entonces, una arriba, una tapera abajo. Y entonces ahí está. No, hombre, o sea, total. hechitos, No, le echo. total, o La sea, de remojo una en mi vez. cabeza. Y después del café ya no Ahí la está. ves. Sí, después, sí. Gracias por patrocinar. Pero oye, Gracias a Chiqui por patrocinar. De hecho, saludo a Chiqui Guzmán, la esposa de Fernando Guzmán. Una gran amiga que escucha, vaya con Dios. Pero lo que quiero contarte es lo siguiente. Aquí entra Romanos 12. Aquí entra Romanos 12, querido amigo. Y es cuando el apóstol Pablo dice, no se acomoden a este mundo. Y esos surcos mentales, esa transformación, esas rutinas mentales que tú ya tienes de respuestas condicionadas, de comportamientos regulares que no te gustan, hábitos destructivos o negativos, esas respuestas pueden tener nuevos surcos en tu mente, pueden tener nueva manera de ser. ¿Por qué? Porque ahí viene la renovación de la mente, viene la transformación por completo. Queridos amigos, de eso estamos hablando el día de hoy. Así que hay que ponerle atención a esos surcos mentales, es decir, voy a hacer nuevos surcos, voy a ser transformado mediante la renovación de mi entendimiento. Y entonces vas a tener nuevos hábitos, hábitos que te van a transformar. Vaya con Dios. Vamos a entrar de lleno a la lectura del día de hoy. Continuamos porque hoy estamos hablando de un tema importante y es ciclos positivos con nuestro autor Craig Rochelle del libro El Poder para Cambiar. Nikki, leamos.
Ahora veamos dónde empieza este ciclo para poder detenerlo. Para esto necesitamos entender que para comenzar y renunciar a los hábitos de forma eficaz, necesitamos entender cómo funcionan las señales o desencadenantes e identificar las nuestras. Los estudios demuestran que hay 5 categorías principales de desencadenantes. El número 1, desencadenante en relación a la señal. Un lugar puede ser la señal que inicia un ciclo de hábitos. Por ejemplo, es posible que te resulte más fácil estar agradecido y concentrado en la oración cuando te encuentras en una iglesia. Por el contrario, es probable que no te sientas tentado a fumar cuando estás en una iglesia. Número 2, el tiempo. Ciertas horas pueden desencadenar determinados comportamientos. Tal vez te sientas inspirado a hacer ejercicio temprano en la mañana. Es posible que tengas tendencia a preocuparte cuando te acuestas por la noche. El tiempo y el lugar son muy importantes. Cuando creemos un plan para establecer nuevos hábitos y abandonar los antiguos, el tiempo y el lugar serán esenciales. Esta es nuestra estrategia. Crearemos desencadenantes de tiempo y lugar para iniciar un buen hábito. Eliminaremos los desencadenantes de tiempo y lugar para abandonar un mal hábito. Número 3. Estado de ánimo. El estado de ánimo puede provocar anhelos y llevarnos a comportamientos. Es posible que tengas un buen estado de ánimo que desencadene buenos hábitos. También eres más propenso a la tentación y a practicar hábitos poco saludables cuando estás de mal humor. Los expertos dicen que tenemos que hacer un alto cuando vemos que se acerca un estado de ánimo que nos hace vulnerables. Por ejemplo, estar hambriento, estar enojado, solitario y cansado. Si examinas tu vida y encuentras los hábitos autodestructivos, verás que a menudo ocurren cuando estás hambriento o hambriento y enojado o solo agotado. Agotado. Hambriento, enojado y agotado sería impresionante. 4. El número 4 de los desencadenantes, momentos. La cuarta categoría principal de las señales es los momentos. Ciertos tipos de momentos lanzan ciclos de hábitos específicos. Si te peleas con tu pareja, inmediatamente llamas a un amigo para quejarte. Apruebas un examen en la escuela y te emborrachas para celebrar. Sientes desaprobación, así que te vas por un bote de helado y una gran cuchara. Bueno, y ahora vamos a ver este siguiente que es 5. Personas. El último tipo de desencadenantes son las personas. La mala noticia, las personas erróneas pueden ser pistas que nos lleven en la dirección equivocada. La buena noticia es que las personas correctas pueden desencadenar un comportamiento correcto. Los estudios demuestran que mientras más te acerques a alguien, más probable es que tengas los mismos hábitos. En un estudio, los investigadores siguieron a 12,000 personas durante 32 años. Descubrieron que las personas tienen un 57% más de probabilidades de tener sobrepeso si tienen un amigo con sobrepeso considerable. Los investigadores también descubrieron que cuando una persona pierde una cantidad considerable de peso, uno de sus 3 amigos más cercanos también lo hará. Las personas con las que nos juntamos moldean nuestros hábitos. Dios nos lo dijo mucho antes de que los estudios lo confirmaran. Proverbios 13:20 lo dice: camina con sabios y te harás sabio, júntate con necios y te meterás en dificultades. Y también en 1 Corintios capítulo 15, verso 33 nos dice: no se dejen de engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Así que ahora es momento de repasar. Un hábito es básicamente el piloto automático del comportamiento. Un hábito se establece repitiendo un ciclo de 4 pasos: señal, anhelo, respuesta y recompensa. Es conveniente que entendamos las señales e identifiquemos las que pueden desencadenar nuestros hábitos. ¿Entendiste? Si es así, estamos listos para comenzar algunos hábitos estratégicos y renunciar a otros que son autodestructivos. Queridos amigos, a veces la parte visual nos sirve mucho para los que están en la radio. Vamos a presentar esta imagen que conlleva esos 4 pasos de los que hemos estado hablando. Esos 4 pasos, porque el autor nos dice aquí primero, como lo leía Ricky, un hábito es básicamente el piloto automático del comportamiento. Pero dice, un hábito se establece repitiendo un ciclo de 4 pasos. ¿Cuáles son? Ahí está la imagen a continuación para que usted pueda ver esa imagen que representa
señal, anhelo, respuesta y recompensa. ¿Por qué no lo aprendemos? Señal, anhelo, respuesta y recompensa. Y eso es importante. Ahora, ¿qué quisiera yo resaltar de esto? Lo que el autor está diciendo acá, dice Dios, y lo leyó Agner, Dios nos lo dijo mucho tiempo antes, que los estudios lo confirmaran. En Proverbios 13:20 dice, camina con sabios y te harás sabio. Júntate con ellos y te meterás en dificultades. Amigos, eso es el poder de la Escritura. La Escritura es atemporal. Sigue hablándonos ayer, hoy y siempre. Es viva y es eficaz y nos habla. Y lo segundo que leyó Agner también, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. De hecho, yo siempre lo he utilizado cuando leo 1 Corintios 15:33 porque dice, no erréis, o sea, no se equivoquen, no lo miren de otra manera. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y mi pregunta siempre es, ¿en dónde están las malas conversaciones? En los lugares equivocados, con los amigos equivocados, y esos factores corrompen las buenas costumbres, corrompen tu carácter, corrompen el hombre de Dios o la mujer de Dios en lo que Dios te está transformando. Por eso, como un día le dije a un amigo que me preguntó, ¿qué tengo que hacer para realmente ser un mejor cristiano? Yo le dije, lo primero es cambia de amigos. No que no ames a tus amigos, no que no atraigas a tus amigos. Cambia tu círculo de influencia de amigos. Y eso cambió por completo su forma de pensar las cosas y verlas, Nikki. Y tenés toda la razón, la Biblia es atemporal y acá en la Escritura puede estar la clave. Está la clave de todo lo que hemos aprendido por medio del material de este libro. Y es que cuando iniciamos el programa hablamos de Romanos 12 que dice no se adopten a las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios. Y sí, sigo hablándoles de este profesor Suzuki. Él fue invitado a una empresa de aproximadamente 30 empleados para dar un discurso para ver si se podía educar la mente de las personas. Porque el dueño de esta empresa decía que eran personas que trabajaban muy lento, que tenían manos muy despacias, sus manos eran lentas, trabajaban despacio y estaban perdiendo mucho dinero. Entonces, cuando le comentaron el caso a este profesor, él dijo que no eran sus manos las que eran lentas, sino que era su mente la que era lenta. Y propuso una solución que a mí me encantó y por eso quiero compartírselas. Él le dijo al dueño de esta empresa que contratara un entrenador de tenis de mesa, de ping pong, y que utilizara 1 hora laboral de todos los empleados cada día para practicar y aprender el ping pong. Y por medio de esto pudieron relacionar la mente con las manos. Y el resultado, medio año después, fue que su efectividad subió en el trabajo. Entonces, cuando leemos que la mente es poderosa para renovarnos, para transformarnos en cuanto a la voluntad de Dios, vemos que por medio de esta renovación se pueden hacer cualquier cosa y juntarse con mejores amigos y educar la mente por medio de la palabra de Dios, creo que es la clave para lograrlo. Para renovar. Y yo quiero decirles algo, a mí me funcionó muchísimo y se lo quiero recomendar es ponga la atención a la señal de un mal hábito, de algo que usted quisiera cambiar. Apúntele en una libreta, apúntele en su teléfono, en dónde estaba, con quién estaba, cómo estaban mis emociones, o sea, qué estaba sintiendo. Porque muchos de esos malos hábitos suceden en el mismo lugar, y suceden normalmente a la misma hora, o puede ser por una situación emocional que yo tengo que aprender a diferenciar. Entonces, aprendamos a tener cuidado. Fíjense que para escribir la cápsula de gracias el lunes, me funciona mucho hacerlo en las mañanas. Es muy temprano, no hay interrupciones, no hay WhatsApp, no hay nada, y me funciona muy bien. Para el hábito de leer, yo recuerdo que lo empecé en las tardes, ya cuando estoy descansando en la cama, en lugar de prender la tele para ver el resumen deportivo del día, ¿verdad? ¿Qué pasó? Que las contrataciones, ¿cómo están? Si Mbappé va a entrar, no si va a Mbappé entrar. Si va el PSG, entra al Madrid. Antes de eso, 240 millones. Agarro un dispositivo para leer. En mi caso, me funciona bien un dispositivo que no tiene Wi-Fi, no tiene nada. Es decir, que solamente leo electrónicamente en una cosa que no entran mensajes ni nada. Y así me funciona. Pero prestémosle atención. Todo buen hábito sucede en el mismo lugar, misma hora, con las mismas emociones. Prestémosle atención a los malos hábitos y van a ver que cuando uno le presta atención se pueden hacer cambios drásticamente. Y sabes, Aner, es exactamente igual en lo espiritual, porque dice la Biblia que no ignoramos las artimañas, las acechanzas de nuestro enemigo. Y es así cuando nosotros tenemos que entender, en cuanto a lo espiritual,
¿Cómo es que nosotros caemos en un mal ciclo? ¿Cómo es que nosotros caemos en ese ciclo de desconfiar en Dios, de no creer a las promesas de Dios, de no ver la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios? Y es cuando entonces nosotros podemos decir, ok, cuando yo me siento así, cuando esta persona me habla, cuando estoy en este momento, lo que sucede es esto: dejo de creerle a Dios, no le pongo atención a las palabras de Dios, comienzo a desconfiar y creo que no me va a proveer, y entonces comienzo a comprar descontroladamente o comienzo a retener y no quiero gastar en nada, no quiero invertir en nada. Usted póngale atención también eso en lo espiritual y usted se va a dar cuenta que el enemigo tiene un patrón de cómo le ataca. Y el patrón de cómo le ataca activa también señales en usted, activa y desencadena estos comportamientos. Y si usted le pone atención a eso y también lo escribe, ¿sabe qué? Usted va a poder poner al lado, usted escriba en un lado de la hoja los malos hábitos que está viviendo a nivel espiritual. Los puede hacer en cualquier ámbito, pero a nivel espiritual. Y al otro lado, al lado derecho, usted va a poder escribir la contraparte, la respuesta que debería de dar. Y si usted se comienza a entrenar en este lado de la hoja, lo que usted va a comenzar a hacer es a sustituir un mal hábito por un buen hábito. Y en lo espiritual, ese buen hábito se llama virtud. Y la virtud nos va a producir esa vida abundante que Dios tiene para nosotros. Hágalo. Y le prometo lo siguiente, no porque yo se lo diga, sino porque Dios lo dice en su Biblia. Usted va a ser una mejor persona, pero mejor que eso, usted va a comenzar a sentirse hijo de Dios. Sí, gracias, Ricky. Y amigos, gracias por tus aportes muy puntuales, muy lindos. Y yo quisiera, y les había hablado en el segmento anterior, que Dios había puesto en mi corazón un texto bíblico que está basado en Jeremías 29, 7 y luego 11, que uno de ellos es un versículo muy clásico que a veces utilizamos para decir de los buenos planes de Dios a nuestra vida. Sin embargo, hablando de esos patrones que a veces nosotros tenemos, esos surcos mentales, hablamos mal de Guatemala. Aroni lo decía ayer, yo me fui muy conmovido en esto, convencido también, porque tenemos que hablar bien sobre nuestra nación. Nuestra boca tiene autoridad, tiene poder. Bendigamos nuestra nación, bendigamos a nuestras autoridades, oremos por ellos, oremos por cada uno de los que ha sido electo recientemente, oremos por gobernantes. La Biblia nos llama a amar y a orar por los gobernantes, nos llama a orar por los gobernantes, y creo que tenemos que amar nuestra nación. Y yo quiero contarles que Jeremías 29, 7 y 11 dice: busquen el bienestar de la ciudad a los que los he enviado y oren por ella al Señor, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de ella, de esta ciudad. Y luego dice: sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor, son planes son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Queridos amigos, tenemos que orar por nuestra nación, tenemos que hablar bien sobre nuestra nación, tenemos que hablar con nuestra boca bien sobre nuestra economía, sobre lo que viene, sobre Guatemala. Guatemala de verdad tiene mucho cristianismo, tiene mucha gente que hoy, más que cualquier otra vez, más que cualquier momento, tiene que hablar y ponerse de pie y orar bien y hablar bien por lo que viene, por el futuro que Dios tiene para Guatemala. Y eso lo queremos con todo el corazón. Tenemos que hablar bien sobre nuestra nación, sobre la economía, sobre lo que viene, sobre todas las nuevas etapas, sobre cualquier cosa. Hablemos bien sobre las autoridades, hablemos bien sobre los que han sido electos, y hablemos que Guatemala va a salir de estos estados de corrupción, hablemos que Guatemala va a cambiar, hablemos bien sobre nuestra nación, surcos mentales de palabras positivas que tenemos que hacer en nuestra vida. Y este es un buen tiempo para orar. Vamos a orar. Padre bueno, queremos darte gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque estamos sabiendo que sobre cualquier cosa tú eres soberano, tienes planes de bien y no de mal, no solo para nosotros, nuestros hijos, nuestras familias, Señor. Padre, planes para darnos a nosotros, Señor, no solamente un futuro, pero también esperanza en la vida. No solamente esperanza, pero también ánimo para el diario que hacer. Somos guatemaltecos trabajadores, personas que creemos en el trabajo arduo. Habemos muchas personas correctas que hacemos lo que tenemos que hacer, y hoy nos sumamos como guatemaltecos para hablar bien sobre esta nación. Gracias, Señor, porque tenemos que tener ciclos positivos en nuestra vida, y hoy nos tomamos de tu palabra, de tu nombre, para ponerlos en práctica, Señor, con nuestra boca, nuestra mente y nuestro corazón. Bendecimos, Señor, lo que viene, bendecimos nuestros tiempos, bendecimos nuestras familias, la economía, Señor. Importante lo que esté pasando en el mundo, no importa lo que pase acá, tú eres Dios y nosotros nos tomamos de tu mano, Señor. El que habita a la sombra del Altísimo morará bajo las alas del Omnipotente. Y diremos nosotros,
esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré, Señor? Es en ti en quien ponemos nuestra confianza, amado Dios. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Amén. Y amén. Miren ustedes, De algo verdad. que no mencionaba, quería mencionar y que no lo mencionó el autor, en que ese estudio de 12,000 personas durante, ¿cuántos años fueron? 32 años, que cuando nos juntamos con personas que son de sobrepeso, tendemos a tener sobrepeso. Ay, ¿por qué me miras a mí? Sí, yo digo, o sea, ¿qué pasó? No, es que no te vio, te señaló. Pero Sí, incómodo este momento, ¿Sabes qué? incómodo. No, ¿sabes qué digo? ¿Sabes qué digo? ¿Qué digo así? Así, mira, gorditos y bonitos. Pero también tenía una contraparte de ese estudio, que era que cuando nos juntamos con gente que corre, por ejemplo, nos dan ganas de Así correr. es. Cuando nos Sí, juntamos sí. con gente que alaba al Señor, nos da ganas de alabar. Y eso es lo lindo de la alabanza congregacional. Eso fue lo que nosotros sentimos el día de ayer cuando estábamos juntos alabando y adorando al Señor. Amigo, no se pierda el próximo fin de semana. Yo sé que es lejos todavía, el lunes, pero no se pierda la oportunidad de buscar del Señor donde quiera que usted esté. Busque una iglesia que tenga y que enseñe la doctrina sana, que adoren al Señor. Y si no, pues lo invitamos a que nos visiten cualquiera de los puntos de Iglesia Villarreal y sobre todo nos juntamos a adorar al Señor. Él es el centro, Él es todo para nosotros. Jesús es el Señor, nuestro Rey, nuestro amado Dios. Amigos, una ronda final de despedida, Nikki. Y como dice este libro, deje de intentarlo, pare de sufrir. Más bien entrénese en las disciplinas espirituales, que es la clave para alcanzar la meta. Así es, Dios es bueno, su misericordia es extraordinaria, nueva para nosotros esta mañana. Y llenémonos del Señor, llenémonos de gozo, de esperanza. Dios tiene buenos planes para nuestra nación y para cada uno de nosotros. Dios es bueno y a Él sea la gloria. Así es, amigos. Dejemos de quejarnos y cambiemos nuestra forma de pensar y seguro vamos a poder ver la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. De acuerdo con mis amigos, con ustedes y sobre todo con el Señor, ciclos positivos. Transfórmense por medio de la renovación de su mente. Diga conmigo, renovación. ¡Renovación! Así es, renovación. Queridos amigos, de verdad, gracias por el favor de su sintonía. Recomiende el programa. No sé si escucharon, tenemos amigos que nos han escrito acá. De verdad, gracias. De San Juan Comalapa. Lilian Dardón, Marisol Ruiz, Anabela Pais nos escribió, Erika Johanna Pérez, también por acá, María Argentina, Figueroa López, Rafael Sil. De verdad, amigos, muchas Antonella gracias. Rocuso. Muchas gracias. Messi escribió sus hijos también. Amigos, muchas gracias. En nombre de todo el equipo de producción, Agner Mejía, Ricky El Toros dice, por supuesto, nuestra querida Nikki de Morales, Antulio Castillo, su seguro y humilde servidor, le queremos decir, ni solos ni mal acompañados. ¡Vaya con Dios! Cristo vive.